Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Pues ahora, dando inicio a nuestro módulo séptimo, ya de Código Fiscal, ya en la semirrecta final. Han visto que es extenso el código, temas muy, ahora sí que requieren cierto tiempo de análisis, de lectura, de comprensión, incluso hay muchos puntos para llegar a debatir, a discutir, sin llegar a polemizar, desde luego, ¿no? O sea, puntos de discusión desde el buen sentido de la palabra, no para terminar en una confrontación, porque pudiera ser que nos encontremos con diferentes criterios, y es normal. La terminología en México, la terminología legal, es confusa. Fíjense que el idioma castellano es muy bello, el español es de los más bonitos, pero es muy complejo por todos los escenarios que tiene. La pronunciación, la acentuación, las palabras que son similares, los sinónimos, los antónimos. Entonces todo eso hace que algunas palabras parecieran decir una cosa, pero en realidad dicen otra. Y eso es lo que genera debate. Por ejemplo, no es igual envío que envió. Un acento le cambia todo el sentido a la oración. ¿Okay? Una coma, un punto y coma, un punto y aparte, un punto y seguido, dos puntos. Todo eso hace que la oración cambie en su totalidad, que el sentido cambie, la colocación de los verbos, los tiempos de los verbos. El lenguaje, les digo, es muy bonito. La verdad es que es uno de las lenguas o de los idiomas más bellos el español, pero confuso y complejo. Fíjense que nada tiene que ver con el chino. El chino es monosilábico, compuesto de dos palabras siempre, de dos en dos. Aquí tenemos que diéresis, que diptongo, que triptongo, lo que nunca van a encontrar en el chino. Y, por ejemplo, en el inglés no hay acentos. En el idioma inglés no hay acentos. Ninguna palabra se acentúa. Sin embargo, en México, que esdrújulas, que graves, que no sé, no. Y además, la cantidad de palabras o el volumen de palabras que conforman la lengua castellana. Son miles y que realmente, según escritores, según autores, estudiosos, dicen que solo los que hablamos español, en toda nuestra vida, usamos una cuarta parte del lenguaje, una cuarta parte de todas las palabras que encierra el idioma. O sea, supongamos que tuviera 100,000 palabras, no creo que tiene como 200,000 palabras el castellano. Supongamos que tuviera 100,000, pues solo usamos 25,000 en toda nuestra vida. Entonces, cuando encontramos una palabra nueva, pues entramos obviamente un poco en confusión porque decimos, pues, ¿qué dice? ¿Qué pretende? ¿Qué quiere? ¿Qué significa? Y tenemos que acudir a fuentes de consulta como son diccionarios, como son el origen de las palabras, ver si es de origen árabe. Recordemos que España fue conquistada por los árabes. Por lo tanto, hay una gran influencia árabe en el idioma castellano. Ver si es de origen árabe, si es de origen castellano, si es de origen romano, si es de origen latino, si es de origen germánico. No. Entonces, híjole, eso hace que las palabras se vuelvan en algún momento un poco inciertas. Eso es lo que conlleva
el dedicarnos a la lectura, a la buena lectura, y sobre todo a saber su significado. Y eso tiene mucho el Código Fiscal de la Federación. Palabras parecieran muy claras algunas, pero en ocasiones hay palabras que causan, repito, alguna confusión, ¿no? O el legislador ordinario la utilizó, pero no como quería, sino pensó que era un sinónimo y así la plasmó. ¿Ah? Y es precisamente el trabajo de los jueces el que viene a resolverlo. Por eso les digo que el código es muy enriquecedor, ayuda mucho. Para entender fiscal, yo creo que la primera norma que debemos de conocer es el código. ¿Ok? Hay un amigo y maestro que alguna vez me dijo que si yo quería entender fiscal, estudiara filosofía. Ajá. Y con muchos amigos que conozco han estudiado filosofía. No sé, me imagino que es por el origen, por el razonamiento. Y si pueden, estudien un poco. Hay un libro, no recuerdo, se lo voy a decir, déjenme lo busco. Hay un libro que nos ayuda a entender un poco más fiscal. ¿Okay? Ajá. Fábulas, algo así se llama. Se los busco y se los digo. Muy bien, comencemos entonces con nuestra séptima sesión, ¿les parece bien? Espero que haya quedado más o menos claro lo que son operaciones simuladas u operaciones inexistentes. La autoridad a ese tema le ha dado, mejor dicho, no la autoridad, todos le hemos dado diferentes tratamientos o acepciones. Por ejemplo, hay quien dice tráfico de comprobantes, venta de facturas, hay quien dice EFOS, hay quien dicen EDOS, hay quien dice operaciones simuladas, operaciones inexistentes. Ajá. O sea, en realidad, ¿qué es? Ajá. Y lo más concreto, la famosa materialidad. Fíjense, todo un tema se desprendió como 5, 6 o 7 escenarios, un solo tema. Bueno, lo importante entonces de operaciones inexistentes es verificar que mi empresa o mi cliente no haya hecho alguna operación con un proveedor que aparezca en la lista, la famosa lista negra, esa que publica el SAT y da a conocer a quienes, después de hacerles una revisión, considera que no cumplen los requisitos de la famosa materialidad y por lo tanto los da a conocer a través de su página y a través de el diario oficial, esperando que ese contribuyente aclare su situación. La consecuencia es que si no la aclara o no logra desvirtuar la presunción de la autoridad, que es una facultad de gestión, no de comprobación, primero de gestión y después de comprobación, si no la logra demostrar o acreditar, entonces va a producir que todos los efectos fiscales de esos comprobantes no tengan validez y por lo tanto no va a poder ser deducible ni el gasto para efectos de renta y el IVA que en su caso se haya trasladado y hayamos pagado, pues no va a ser acreditable. ¿Okay? Ese es el efecto. Pero un efecto colateral es la restricción de sellos. También para el cliente, en este caso el receptor
de los bienes o servicios. Por eso sí recomendaría yo que cuando ustedes hagan una operación con cualquier proveedor, hagan una guía, o una guía más. Perdónenme por ser tan terco, tan obcecado, tan necio, tan exigente, tan reiterativo, pero hagan una guía. Miren, yo les he sugerido a algunas empresas, para empezar, que hagamos una política. Esa política le he denominado conociendo al proveedor o conozca al proveedor. Y en esa política de X puntos, puede ser no más de 10, decirle al proveedor, oye proveedor, no seas malito. Para efectos de hacer operaciones contigo, necesito tener una tranquilidad futura. ¿Me podrías apoyar, por ejemplo, con lo siguiente? Y podríamos poner qué podríamos exigirle o pedirle de buena manera. Desde luego, de entrada, la opinión de cumplimiento. La constancia de situación fiscal. Estoy hablando de la materia fiscal ahorita, primero, ¿ok? La constancia de cumplimiento o la opinión de cumplimiento con el IMSS y el Infonavit, ¿ok? Si es un proveedor de recursos humanos de los REPSE, obviamente su registro, obviamente el contrato, ¿ok? Por la parte corporativa, el contrato y la fecha cierta. O sea, el contrato y la ratificación ante notario de la celebración de ese contrato o la inscripción del contrato ante el registro público, ¿okay? Para darle la famosa fecha cierta a través de la fe pública. Le pediría también, por ejemplo, si está y lo quieren ustedes amarrar, un comprobante de domicilio. Un comprobante de domicilio, es decir, renta, luz, agua, teléfono, no sé, el que pueda de ese periodo darles, de la fecha de la operación. De preferencia, si es una persona moral, pedir una copia de su instrumento, de su instrumento notarial, y si se celebró a través de un representante legal o apoderado, pues que nos exhiba, por favor, el poder correspondiente, que nos va a servir tanto para el contrato como para, en su caso, pues ver quién es el representante legal. Yo sé que a lo mejor todo esto no lo va a querer otorgar el proveedor, pero el candado va a ser, ¿quieres que yo haga operaciones contigo? Necesito esto. ¿Por qué? Porque ahorita que hicimos la operación, ese contribuyente era cumplido, hoy. Pero yo no sé si dentro de 2 años ese contribuyente se cambió de domicilio o simplemente no le fue bien porque clientes le quedaron mal y aparece como no localizado. Y para efectos del 69B es el que no tenga la más famosa materialidad, la infraestructura, los activos, la capacidad, los recursos, o que esté como no localizado. ¿Qué culpa tengo yo que esté como no localizado? No es mi culpa que el señor se haya ido. Sí, pero dice el código, lo siento, por no localizado la operación es para mí inexistente, dice el SAT. Ay, ¿y cómo le compruebo que en el momento en que yo hice la operación sí era localizable? Por eso el recibo de arrendamiento, por eso los papeles corporativos, ¿ok? De esa manera le voy a decir al fisco, mira, discúlpame, pero el momento en que yo hice la operación, aquí tengo estos elementos de convicción. ¿De qué manera lo contacté o conocí? Su carta de intención, su propuesta, su cotización, mi orden de compra, es decir, una serie de elementos adicionales a los que ya tenemos o que conocemos. Eso en conjunto,
más otros elementos hacen convicción de que la operación sí existió. Porque para el fisco es muy fácil llegar y decirles, ¿qué crees? La operación no existe, es simulada. Y te rechaza nada más con la mano en la cintura el gasto. Y resulta que tú tienes que hacer todo un trabajo de investigación casi policíaco para demostrarle que la operación realmente existió. Y a ver si la autoridad se logra convencer con tus elementos. ¿Cuáles elementos? ¿Dónde está tu afectación de inventarios? Atendí un asunto en el estado de entre Hidalgo y Veracruz, en la autopista que va de México, Tulancingo a Tuxpan, a Tampico, Poza Rica, todo eso. Una empresa constructora hizo un tramo de la autopista, bueno, reparó un tramo de la autopista y contrató una máquina de esas gigantescas para la construcción. No sé si era un trascabo, no era un trascabo, era una planadora, no sé qué era una maquinota, ¿ok? El fisco le objetó el gasto, el arrendamiento, y dijo, no, porque no me consta que efectivamente esa máquina haya prestado el servicio ahí. Ahora, si me exhibes fotos, si me exhibes el contrato, si me exhibes, nomás me estás exhibiendo la factura. Si me exhibes el nombre del chofer del camión que la transportó, el nombre del conductor de la máquina, todo eso les pidió, en serio, cañón, para poder acreditar el IVA y la deducción de ese gasto. Absurdo, si ustedes quieren, pero así fue el comportamiento de la autoridad. Eso nos dejó una lección. Bueno, me pidieron mi opinión, ¿qué hacer? Y les dije, pues lo podemos discutir, lo podemos pelear. Hace ya tiempo de esto, cuando empezaba este tema de operaciones simuladas, hace como unos 5 años. Entonces, les dije, nos vamos a pleito o arman un expediente para tratar de darles. Entonces la empresa decidió armar el expediente. Sí se logró recabar información, afortunadamente, con la empresa transportista, porque se rentó un transporte para llevar el vehículo. Y la verdad, de otra obra se tomaron fotos de donde se veía la máquina, porque esa máquina se utilizaba para diferentes obras y se presentó como prueba. Ahí está, mira, ahí está la máquina trabajando, acá. Total, el final del día sí se acreditó que efectivamente se materializaron los servicios y sí se pudo lograr desvirtuar el acto de la autoridad. Y no porque estuviera enlistado el proveedor, no, nada más porque dijo el fisco, no existe la operación. Entonces, si sabemos que ese puede ser el manejo, la forma de pensar o actuar de la autoridad, prevenir. Por eso mi política de conociendo al proveedor o identificando al proveedor y poniéndole estos requisitos, ¿ok? Y dentro del proceso administrativo, ¿cómo se va a hacer una adquisición? Y algo importantísimo, amigos, importantísimo. En términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sobre todo en sociedades anónimas, toda SA, sobre todo en esas, pero es en general, tienen a un comisario. Ese comisario tiene ciertas funciones. Me queda claro que muchos están nombrados, pero no ejercen su puesto, su cargo. La verdad, tienen incluso un nombramiento sin percepciones. Y muchos son hasta contadores. La verdad, así aparecemos. ¿Okay? Y nunca supimos que éramos comisarios. Bueno, si ustedes checan el 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, van a constatar
que ahí establece claramente qué actos o qué funciones hace el comisario. Y por ejemplo, una de ellas dice, dar fe o comprobar las operaciones que realiza la empresa. Oigan, ¿por qué no hacemos constar que el comisario, en ejercicio de sus obligaciones del 166, se cercioró de que la operación ahí consignada sí fue efectivamente celebrada? ¿Qué nos cuesta? Y dejar una evidencia. Puedes, en sus políticas contables, que es una recomendación que también he hecho siempre, se puede establecer que en operaciones mayores a 50,000 pesos y para no entorpecer la marcha del negocio, o al revés, que para no entorpecer la marcha y operación del negocio, operaciones mayores a 50,000 pesos requerirán el visto bueno del comisario, o de 25,000 requerirán el visto bueno del comisario. Eso da certeza de la operación, es un elemento adicional. Y que en operaciones mayores a 100,000 pesos serán aprobadas por el administrador único o por el consejo de administración, pues pónganlo. Y que se haga de esa manera. Eso convalida la operación y le va a costar más trabajo a la autoridad rechazar el gasto. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos un 324 del Código de Comercio que establece que los encargados o empleados de los negocios, los dependientes, como así lo llama la ley, recibirán la mercancía que en su caso el proveedor les entregue, donde consta que ese dependiente recibió la mercancía. Evidencíenlo para que digan, con fundamento en la ley se hizo esto. Si la autoridad dice no es cierto, ahora a la autoridad le toca la carga de la prueba. Lo vimos con el 68 de código, la negativa lisa y llana. Yo puedo afirmar que lo que digo es cierto y aquí están las pruebas. Sí, perdón por esta insistencia, pero con esto le vamos a dar pues otra dimensión al asunto. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, hágame caso, porfa, buena onda. Estos tips que le estoy dando, creo que bien lo valen tal vez mucho más de lo que puedan ustedes pagar por un libro, una charla. Lo hago sin pedir nada a cambio. O sea, lo estoy aplicando en la vida real, está funcionando. Y nos pueden servir como una guía o como una orientación, como una guía o como una orientación, nos pueden servir los cuestionarios del propio SAT. Ya los vieron. Por eso fue que los inserté, para que vean sus famosos criterios o políticas de trabajo. Conociendo por dónde vienen, pues yo me preparo. Hagan de cuenta que esta es una pelea de box, ¿ok? Y en esa pelea de box, pues tenemos que conocer al rival. No nos podemos subir a un ring a enfrentarnos a un mastodonte como lo es el SAT, que tiene todo el peso del aparato del Estado, sin una buena preparación. Imagínense llegar, ahora sí que crudos, desvelados, desmañanados, sin entrenamiento, ¿ok? Y después de una noche pasional. Imagínense llegar a ese combate y se van a enfrentar a un rival más fuerte que ustedes,
bien alimentado, que va al gimnasio, pues va a estar, honestamente, el combate va a estar muy desigual. Pero si ustedes se preparan como se prepara él, o mejor que él, les puedo asegurar que va a ser una batalla pareja. Y si se preparan todavía más a conciencia, le van a dar la vuelta al combate y van a salir venturosos. ¿Qué prefieren? Oye, es que lo quiero pelear. ¿Han visto que pelear, pues no es que no se pueda, pero ya vieron cómo ha sido el criterio generalizado de los tribunales? O sea que el 69B llegó para quedarse. Sí se puede pelear, hay muy buenos abogados, hay quien lo ha ganado, pero son los casos menos. Además, reconozcamos y aceptemos, no todos los contribuyentes son de pleito. De cada 100 contribuyentes que ustedes conozcan, ¿cuántos acuden a la defensa? ¿Cuántos? De sus clientes, ¿cuántos acuden a la defensa? Entonces, si no van a utilizar ese camino, ¿qué camino van a utilizar? ¿Esperar a que le rechacen las operaciones? Perdón por haber hecho ahora sí que haber quitado estos minutos al tema, pero creo que con lo que les acabo de decir se enriquece más el sexto módulo, sobre todo en la parte de operaciones simuladas, ¿ok? O tráfico de comprobantes, o como lo quiera llamarla, ustedes o la autoridad, operaciones inexistentes, operaciones simuladas, venta de facturas, factoring, EFOS, EDOS, ya lo de menos es eso. Lo que sí es que está ahí y tenemos que prever. Yo soy me gusta mucho el concepto preventivo, más preventivo que curativo. Corregir, ir corrigiendo para ir previniendo. Es más barato. Nos ahorra muchas cosas. Sobre todo, imagínense ustedes como proveedores, como clientes de este proveedor que por alguna razón le fue mal o simplemente decidió desaparecer, o realmente a otros clientes sí les facturó, sí les vendió facturas, por así llamarlo. Sí lo hizo, con otros, no con ustedes sí hizo operaciones reales, pero con otros no, y llegó un momento en el cual ya no lo pudo sostener. Y entonces, a ustedes que sí hicieron operaciones verdaderas, ya los involucró en un problema fiscal. ¿Y con qué van a salir avantes? ¿Sale? Pérdidas simuladas, 69B. Otra presunción más. La autoridad podrá presumir que hay una transmisión indebida de pérdidas fiscales. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando después de analizar la información con la que cuenta en su base de datos, ojo, o sea, no va a revisar la empresa, va a revisar su base de datos. Identifique que el contribuyente que tenga derecho a la disminución de esas pérdidas fue parte de una reestructuración, escisión o fusión. Con esto se acaba la compra de empresas perdedoras. Porque dice el fisco, ya basta, has abusado, lo haces con todo el afán de simular. O sea, tú compras una empresa y luego te fusionas a ella. ¿Por qué la compraste? No para producir ganancias, la compraste porque